Bienvenidos de nuevo al aula virtual. Vamos a finalizar en este vídeo el estudio de la Ley General de Sanidad con la última parte del título tercero y con el resto de títulos, que como veréis no son tan largos. Además, como siempre, facilitaremos su estudio reseñando los aspectos más importantes. Así, retomamos el título tercero en el capítulo cuarto, que trata sobre la coordinación general sanitaria. Recordad que se trata de una de las competencias exclusivas del Estado recogidas en el artículo 149.1.16 de la Constitución Española, que ya hemos nombrado varias veces, y que eran sanidad exterior, coordinación general de la sanidad y legislación sobre productos sanitarios. Las directrices, tanto estatales como de las comunidades autónomas, necesarias para llevar a cabo esta coordinación de la sanidad, quedarán recogidas en diversos planes de salud. Lo vemos en el artículo 70, que nos dice: el Estado y las comunidades autónomas aprobarán planes de salud en el ámbito de sus respectivas competencias, en los que se preverán las inversiones y acciones sanitarias a desarrollar. Y en el apartado 2 pasa a explicarnos de qué se trata la competencia estatal de la coordinación general sanitaria, que incluirá el establecimiento con carácter general de índices o criterios mínimos básicos y comunes, la determinación de fines u objetivos mínimos comunes, el marco de actuaciones y prioridades y el establecimiento con carácter general de criterios mínimos básicos y comunes de evaluación de la eficacia y rendimiento. Continúa el artículo aclarando en los apartados 3 y 4 que el Gobierno elaborará los criterios generales de coordinación sanitaria de acuerdo con las previsiones que les sean suministradas por las comunidades autónomas y que los criterios generales de coordinación aprobados por el Estado se remitirán a las comunidades autónomas para que sean tenidos en cuenta por estas en la formulación de sus planes de salud y de sus presupuestos anuales. A continuación, el artículo 71 incluye un nuevo tipo de plan de salud, además del estatal y los de las comunidades autónomas, los planes de salud conjuntos. Textualmente nos dice: el Estado y las comunidades autónomas podrán establecer planes de salud conjuntos. Cuando estos planes conjuntos impliquen a todas las comunidades autónomas, se formularán en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y finalmente, pasamos al artículo 74, el cual recoge un último tipo de plan de salud. Lo vemos en el mismo artículo. El Plan Integrado de Salud recogerá en un documento único los planes estatales, los planes de las comunidades autónomas y los planes conjuntos. Asimismo, relacionará las asignaciones a realizar por las diferentes administraciones públicas y las fuentes de su financiación. Y además, en el apartado 2, el Plan Integrado de Salud tendrá el plazo de vigencia que en el mismo se determine. A continuación, se recoge cómo será su confección en los siguientes artículos. Nos dice el artículo 75. A efectos de la confección del Plan Integrado de Salud, las comunidades autónomas remitirán los proyectos de planes aprobados por los organismos competentes de las mismas. Y en el apartado 2, una vez comprobada la adecuación de los planes de salud de las comunidades autónomas a los criterios generales de coordinación, el Departamento de Sanidad de la Administración del Estado confeccionará el Plan Integrado de Salud. Con esto continúa el artículo 76 diciendo que el Plan Integrado de Salud se entenderá definitivamente formulado una vez que tenga conocimiento del mismo el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que podrá hacer las observaciones y recomendaciones que estime pertinentes. Corresponderá al Gobierno la aprobación definitiva de dicho plan. Esto último es importante que lo recordéis. Para finalizar con este capítulo, el artículo 67 nos dice que el Estado y las comunidades autónomas podrán hacer los ajustes y adaptaciones exigidos por la valoración de circunstancias o por las disfunciones observadas en la ejecución de sus respectivos planes. Y lo que es más importante, en el apartado 3, que anualmente las comunidades autónomas informarán al Departamento de Sanidad de la Administración del Estado del grado de ejecución de sus respectivos planes. Dicho departamento remitirá la citada información,
junto con la referente al grado de ejecución de los planes estatales, al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Tened en cuenta que cuando la ley dice el Departamento de Sanidad de la Administración del Estado, se está refiriendo al Ministerio de Sanidad. Antes de continuar con el siguiente capítulo, como lo que acabamos de ver puede ser un poco confuso, a modo de resumen podemos decir que nos encontramos ante 4 tipos de planes de salud. Los vemos en el siguiente esquema. Por una parte, encontramos el plan de salud estatal, que incluirá los criterios mínimos y las prioridades comunes. También encontramos los planes de salud de las comunidades autónomas, que deberán ser remitidos al Ministerio de Sanidad. Un tercer tipo son los planes de salud conjuntos, que pueden darse entre el Estado y todas o algunas comunidades autónomas, y que se formularán en el seno del Consejo Interterritorial de Salud en el caso de afectar a todas las comunidades autónomas. Y por último, el Plan Integrado de Salud, que recoge en un único documento los planes anteriores y que será redactado por el Ministerio de Sanidad, teniendo conocimiento del mismo el Consejo Interterritorial. Ahora sí, finalizamos este título 3 viendo el capítulo 5 de la financiación, ya que el estudio del capítulo 6, que trata sobre el personal, no es muy interesante, pues será desarrollado de forma mucho más amplia en otra normativa específica. Así pues, vamos a ver el artículo 78, que nos dice: los presupuestos del Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales y seguridad social consignarán las partidas precisas para atender las necesidades sanitarias de todos los organismos e instituciones dependientes de las administraciones públicas. Y de forma más concreta, es importante que memoricéis de forma textual, pues ha sido preguntado en alguna ocasión, lo recogido en el artículo siguiente, el 79. La financiación de la asistencia prestada se realizará con cargo a cotizaciones sociales, transferencias del Estado, tasas por la prestación de determinados servicios, aportaciones de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, y por último, con cargo a tributos estatales cedidos. Continuamos con el artículo 81, que nos dice que la asignación de los recursos financieros tendrá en cuenta tanto a la población a atender en cada comunidad autónoma como las inversiones a realizar para corregir las desigualdades territoriales sanitarias. La asignación de recursos financieros tendrán en cuenta tanto a la población a atender en cada comunidad autónoma como las inversiones sanitarias a realizar para corregir las desigualdades territoriales sanitarias. Y para finalizar este capítulo, el artículo 83 nos dice qué ocurre en el caso de que la persona atendida disponga de un seguro obligatorio especial, como pueden ser el seguro de responsabilidad civil del coche, el seguro de viajeros, el seguro de federaciones deportivas o de transporte escolar. Cita textualmente: los ingresos procedentes de la asistencia sanitaria en los supuestos de seguros obligatorios especiales y en todos aquellos supuestos en que aparezca un tercero obligado al pago, tendrán la condición de ingresos propios del servicio de salud correspondiente. A estos efectos, las administraciones públicas que hubieran atendido sanitariamente a los usuarios en tales supuestos tendrán derecho a reclamar del tercero responsable el coste de los servicios prestados. Y como comentamos anteriormente, el título tercero finaliza con el capítulo 6, del personal, en el cual no nos vamos a detener, pues recoge generalidades que van a ser posteriormente desarrolladas en profundidad en otros temas de oposición, como son el texto refundido del empleado público o el estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud. Así que pasamos a ver el título 4, que trata sobre las actividades sanitarias privadas. Ya vimos anteriormente que la colaboración entre el sector sanitario privado y el público podía realizarse con dos fórmulas diferentes: convenios de colaboración y conciertos sanitarios. Pero antes de volver a repasarlo, vamos a reseñar dos artículos muy importantes que han sido preguntados en varias ocasiones. Así, el artículo 88, único que compone el capítulo primero, dice textualmente: se reconoce el derecho al ejercicio libre de las profesiones sanitarias,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 35 y 36 de la Constitución. Y a continuación, igual de importante, pero ya en el capítulo 2, el artículo 89, que también debe ser recordado textualmente. Nos dice: se reconoce la libertad de empresa en el sector sanitario, conforme al artículo 38 de la Constitución. Y ahora sí, pasamos a ver de nuevo cómo se va a dar esa colaboración entre la sanidad pública y los servicios sanitarios privados. Antes de continuar, vuelvo a recordaros lo que ya introdujimos en el anterior título: las dos fórmulas posibles para la colaboración público-privada, que recordamos que eran los convenios singulares, con hospitales del sector privado que quedan vinculados a la red pública, esto es lo que vimos anteriormente en el artículo 66 y posteriores, o mediante conciertos sanitarios, con centros y establecimientos sanitarios privados, no hospitales, para la prestación de determinados servicios, como por ejemplo un centro para realización de resonancias magnéticas. Este tipo de colaboración es el que vamos a ver a continuación en el artículo 90, que cita textualmente: las administraciones públicas sanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas. A tales efectos, las distintas administraciones públicas tendrán en cuenta, con carácter previo, la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios. Y continúa con un dato a tener en cuenta en el apartado 2. A los efectos de establecimiento de conciertos, las administraciones públicas darán prioridad, cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes, a entidades que tengan carácter no lucrativo. Y continúa el artículo en el apartado 4 diciendo: las administraciones públicas, dentro del ámbito de sus competencias, fijarán los requisitos y las condiciones mínimas, básicas y comunes aplicables a los conciertos. Y en el apartado 5, un requisito que deben tener estos centros sanitarios, al igual que los hospitales que se vinculan mediante convenios singulares. Y es que los centros sanitarios susceptibles de ser concertados por las administraciones públicas sanitarias deberán ser previamente homologados por aquellas. Por último, el apartado 6 recoge que quedará asegurado que la atención sanitaria y de todo tipo que se preste a los usuarios afectados por el concierto será la misma para todos, sin otras diferencias que las sanitarias inherentes a la naturaleza propia de los distintos procesos sanitarios. Y lo que es más importante, que no se establecerán servicios complementarios respecto de los que existan en los centros sanitarios públicos. Es decir, que en cualquier caso, sea uno atendido por medios públicos o privados concertados, debe mantenerse el principio de igualdad. A continuación, el artículo 91 recoge una particularidad respecto a su financiación. Nos dice: los centros y establecimientos sanitarios, sean o no propiedad de las distintas administraciones públicas, podrán percibir, con carácter no periódico, subvenciones económicas u otros beneficios o ayudas con cargo a fondos públicos para la realización de actividades sanitarias calificadas de alto interés social. Y por lo tanto se entiende lo que nos aclara el apartado 2. En ningún caso, los fondos a que se refiere el apartado anterior podrán ser aplicados a la financiación de las actividades ordinarias de funcionamiento del centro o establecimiento. Y finalizamos este título con el artículo 93, en el que se recoge un motivo por el que no podrán establecerse ni conciertos ni convenios sanitarios, que es el siguiente: no podrán ser vinculados los hospitales y establecimientos del sector privado en el Sistema Nacional de Salud, ni se podrán establecer conciertos con centros sanitarios privados cuando en alguno de sus propietarios o en alguno de sus trabajadores concurran las circunstancias que sobre incompatibilidades del sector público y el privado establezca la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Y continuamos
con el estudio del título quinto, que trata sobre los productos farmacéuticos, los cuales, como ya hemos comentado numerosas veces, son una competencia exclusiva del Estado. Esto va a quedar reflejado desde el artículo 95, que vemos a continuación. Corresponde a la Administración Sanitaria del Estado valorar la idoneidad sanitaria de los medicamentos y demás productos y artículos sanitarios, tanto para autorizar su circulación y uso como para controlar su calidad. A continuación, el artículo recoge otros requisitos que tendrán que cumplirse. Para la circulación y uso de los medicamentos y productos sanitarios que se les asimilen, se exigirá autorización previa. Por lo tanto, no podrán prescribirse y se reputará clandestina la circulación de medicamentos o productos sanitarios no autorizados u homologados. Y continúa el apartado 3. Solo se autorizarán medicamentos seguros y eficaces, con la debida calidad y pureza, y elaborados por persona física o jurídica con capacidad suficiente. Y en el cuarto punto, el procedimiento de autorización asegurará que se satisfacen las garantías de eficacia, tolerancia, pureza, estabilidad e información que marquen la legislación sobre medicamentos, y en especial se exigirá la realización de ensayos clínicos controlados. El artículo 96 nos dice una característica muy importante de estas autorizaciones, y es que la autorización de los medicamentos y demás productos sanitarios será temporal y, agotada su vigencia, deberá revalidarse. El titular deberá notificar anualmente su intención de mantenerlos en el mercado para que no se extinga la autorización. Y pasamos al artículo 97. La Administración Sanitaria del Estado otorgará a los medicamentos una denominación oficial española, adaptada a las denominaciones comunes internacionales de la Organización Mundial de la Salud, que será de dominio público y lo identificará apropiadamente. Las marcas comerciales no podrán confundirse ni con las denominaciones oficiales españolas ni con las comunes internacionales. El artículo 98 recoge un par de aspectos importantes a recordar. Tanto en el apartado 1, el Gobierno codificará las normas de calidad de los medicamentos obligatorias en España, en el que debemos recordar que es el Gobierno el que establecerá estas normas de calidad, como en el 2. El formulario nacional contendrá las directrices según las cuales se prepararán, siempre con sustancias de acción e indicación reconocidas, las fórmulas magistrales por los farmacéuticos en sus oficinas de farmacia, en el que debemos recordar la definición de formulario nacional. Y saltamos al artículo 103, con el que finalizamos este título, que nos dice quién podrá almacenar y distribuir medicamentos. Lo vemos directamente en el artículo. La custodia, conservación y dispensación de medicamentos corresponderá a las oficinas de farmacia legalmente autorizadas y a los servicios de farmacia de los hospitales, de los centros de salud y de las estructuras de atención primaria del Sistema Nacional de Salud. Y a continuación recoge un par de particularidades a recordar en el apartado 2. Las oficinas de farmacia abiertas al público se considerarán establecimientos sanitarios. Y por último, en el cuarto, solo los farmacéuticos podrán ser propietarios y titulares de las oficinas de farmacia abiertas al público. Y tras ver los productos sanitarios, continuamos con el título sexto, titulado de la docencia y la investigación, del que solo vamos a reseñar unos aspectos concretos, casi todos recogidos en el artículo 104. El resto del título os recomiendo que lo leáis para que os hagáis una idea general. Así pues, recordad del artículo 104 que toda la estructura asistencial del sistema sanitario debe estar en disposición de ser utilizada para la docencia pregraduada, posgraduada y continuada de los profesionales. Y a continuación, en el apartado 3, que las administraciones públicas competentes en educación y sanidad establecerán el régimen de conciertos entre las universidades y las instituciones sanitarias,
en las que se debe impartir enseñanza universitaria, a efectos de garantizar la docencia práctica de la medicina y enfermería y otras enseñanzas que así lo exigieran. Y por último, lo recogido en el apartado cuarto. Las universidades deberán contar, al menos, con un hospital y 3 centros de atención primaria universitarios o con función universitaria para el ejercicio de la docencia y la investigación. A continuación, como os comentaba anteriormente, algunas cuestiones sueltas que también son interesantes, en este caso recogidas en el artículo 105, como son que podrá establecerse la vinculación de determinadas plazas asistenciales de la institución sanitaria con plazas docentes de los cuerpos de profesores de universidad. Las plazas así vinculadas se proveerán por concurso. Y en el apartado 2, los conciertos podrán establecer, asimismo, un número de plazas de profesores asociados que deberá cubrirse por personal asistencial que esté prestando servicios en la institución sanitaria concertada. Y con esto finalizamos el estudio del título sexto y pasamos al último título de esta ley, sobre transparencia y sostenibilidad del gasto sanitario. Aunque pasemos uno a uno por los artículos que lo componen, su estudio se realiza mejor a partir del esquema que finalmente os mostraremos. Comenzamos con el artículo 106, en el que se recoge la obligación de las comunidades autónomas de notificar al Ministerio de Hacienda para su seguimiento datos relativos a su gasto sanitario. En concreto, 3 conceptos que se desarrollan en el propio artículo. Vamos a verlo. Las comunidades autónomas remitirán periódicamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su seguimiento, en el apartado A, los datos relativos a su gasto farmacéutico hospitalario, su gasto en productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas u orden de dispensación y su gasto en productos sanitarios sin receta médica u orden de dispensación. En el apartado B, datos relativos al gasto en inversiones reales en el ámbito sanitario, especialmente en relación a equipos de alta tecnología sanitaria de uso hospitalario. Y en el apartado C, las medidas adoptadas, así como su grado de avance para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario. A continuación, los siguientes artículos desarrollan los conceptos vistos en el apartado A del artículo 106. Estos son los que veremos mejor a través del siguiente esquema. En el mismo, podemos ver que el concepto de gasto farmacéutico engloba el gasto de los medicamentos o productos sanitarios que se dispensen con receta oficial en oficinas de farmacia. Para que lo entendáis, la parte que pone la administración pública de las recetas de los productos que compramos en la farmacia, más el gasto farmacéutico hospitalario. A su vez, este gasto farmacéutico hospitalario, pese a su nombre, incluye evidentemente los medicamentos y productos sanitarios que se dispensen en hospitales, pero también los que se dispensen en otros centros de atención sanitaria o sociosanitaria del Sistema Nacional de Salud, es decir, en atención primaria, centros de asistencia a la tercera edad o de personas dependientes, etc. Y por último, aparece un último concepto que no se engloba dentro del gasto farmacéutico, pero del que también deben dar cuenta las comunidades autónomas a Hacienda, que es el gasto en productos sanitarios sin receta médica, que hace referencia a instrumentos, dispositivos, material o incluso programas informáticos que no ejerzan su acción principal en el cuerpo humano mediante medios farmacológicos. Un ejemplo de esto puede ser, para que recordéis mejor, una silla de ruedas. Y pasamos a ver el artículo 112, en el que se establece un mecanismo de sanción en el caso de que las comunidades autónomas no cumplan con su obligación de información. Así nos lo dice el artículo. El incumplimiento de las obligaciones de remisión de información a las que se refiere este título, en lo referido a los plazos establecidos, al correcto contenido e idoneidad de los datos requeridos o al modo de envío, dará lugar a un requerimiento de cumplimiento. El requerimiento de cumplimiento indicará el plazo,
no superior a 15 días naturales para atender la obligación incumplida con apercibimiento de que transcurrido el mencionado plazo se procederá a dar publicidad al incumplimiento y a la adopción de las medidas automáticas de corrección. Y por último, finalizamos este título con la explicación del instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto sanitario, al que las comunidades autónomas podrán acogerse de forma voluntaria. Esto se recoge en el artículo 113. Se crea un instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario de las comunidades autónomas. A continuación, el artículo 114 nos explica en qué consta esa herramienta, que básicamente lo que hace es relacionar el gasto sanitario con el Producto Interior Bruto, estableciéndose un límite de gasto en base al crecimiento que el PIB pueda experimentar. Además, de forma anual, el Consejo Interterritorial se informará del grado de cumplimiento de este límite de gasto por parte de las comunidades autónomas. Lo vemos en el artículo. Cuando una comunidad autónoma se haya adherido a este instrumento, la variación interanual a ejercicio cerrado del gasto farmacéutico no podrá ser superior a la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Y al final del apartado 2, anualmente, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se informará sobre el grado de cumplimiento previsto en el párrafo anterior. Por último, vemos en el siguiente artículo cuáles son las consecuencias en el caso de que las comunidades autónomas superen este límite de gasto. Así nos lo dice en el artículo 115. Cuando el gasto farmacéutico o el gasto en productos sanitarios sin receta médica u orden de dispensación de una comunidad autónoma adherida a este instrumento supere el límite previsto en el artículo 114, la comunidad autónoma no podrá aprobar la cartera de servicios complementaria y no podrá prestar servicios distintos de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Esta es la consecuencia más dura, pues impide a las comunidades autónomas aprobar su cartera de servicios complementaria. Y además de esto, supone también lo recogido en el apartado C, y es que la comunidad autónoma deberá aplicar las medidas de mejora de la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario que sean acordadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Y con esto finalizamos el título séptimo y el estudio de la Ley General de Sanidad, pues aunque quedarían pendientes el estudio de sus disposiciones adicionales, transitorias y finales, no han sido materia de examen y no resulta muy rentable su estudio, aunque sí os recomendaría que hicierais una lectura de las mismas. Como siempre, a modo de recordatorio, repasamos los puntos más importantes a recordar de este vídeo, que son los distintos tipos de planes de salud, las fuentes de financiación del sistema sanitario público, los conciertos sanitarios, las ideas generales del título quinto sobre los productos sanitarios y, por último, las distintas definiciones sobre el gasto sanitario vistos en el esquema. Nos vemos en el próximo vídeo.